eso. Y el otro tema para mí de agenda, a pesar de que es algo que ocurrió en el día de ayer, tiene que ver con las características que tuvo la conmemoración de San Cayetano, un aspecto que tiene que ver específicamente con la fe. Hoy veía la tapa de Crónica que tenía como título "El pueblo tiene fe", algo así, ¿no? Como ratificando eso, obviamente. Y por el otro lado, las miradas políticas sobre lo que pasó ayer, también uno lo puede registrar en los diarios de manera muy particular. A mí me sorprendió que, por ejemplo, Clarín pusiese que la homilía del arzobispo de Buenos Aires fuera sorpresiva. Me sorprendió que dijera que fuera sorpresa, ¿no? Para mí, en general, si uno lo viene siguiendo a García Cuerva, saben que hace referencia a la cuestión social, al tema de la reconciliación, del bajar el tono de los discursos ofensivos, bueno, y fue en esa línea. Pero bueno, hay muchos que le tratan de dar a esa locución alguna característica más política. Por ejemplo, estoy leyendo en Infobae: la Iglesia sube el tono de las críticas al gobierno y profundiza el perfil político opositor. Vamos a ver cómo lo está leyendo en esta mañana el propio Jorge García Cuerva, que está en línea de teléfono. Tiene la amabilidad de atendernos el arzobispo de Buenos Aires. Arzobispo, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo grande y a toda la audiencia. ¿Qué le pasó esta mañana cuando vio las repercusiones de su homilía de ayer? Cuando yo hago el Tedeum el 25 de mayo, tengo una frase que repito siempre al comienzo de la reflexión, que es que el mensaje es para todos los argentinos a la luz de la palabra de Dios, sabiendo que igualmente después puede haber una interpretación fragmentada y que serán algunas frases utilizadas para un lado o para el otro. Esto lo advierto siempre y entiendo que ayer pasó más o menos lo mismo, ¿no? Fíjese, por ejemplo, que ha habido alguna crítica y bueno, ¿por qué el arzobispo también a gobiernos de otro signo político no le dice cosas similares? Entonces, por ejemplo, me ocupé de buscar mi homilía del 7 de agosto del 2023, cuando el gobierno era otro, y allí yo decía, por ejemplo, le pedimos a Dios, a San Cayetano, un trabajo bien remunerado, le pedimos que podamos tener mejor trabajo porque no alcanza, porque todo aumenta y como decía mi abuelo, no hay bolsillo que alcance. Y le pedimos a San Cayetano mejor pan porque tampoco nos podemos resignar a que nuestros chicos y familias más pobres vivan a polenta, fideos y arroz. Digo, el mensaje de la Iglesia no es para un gobierno sí, para otro gobierno no. Lo que tratamos es, a la luz de la palabra de Dios y en conciencia, acompañando a nuestra gente y a los sectores más vulnerables, dar una palabra que, como decía yo también ayer, es responsabilidad de todos el sacar el país adelante. De todas maneras, claro, a mí me parece que era previsible que usted hiciera referencia a la situación de los jubilados o a la situación de la gente que está en una emergencia por la discapacidad. Sería raro que, por lo menos conociendo la tradición que no solo usted tiene, ¿no? Que tenía también Bergoglio cuando no era Francisco todavía, ¿no? Que no estén preocupados por lo que le pasa a los sectores más desprotegidos. Por supuesto, digo, que estamos todos preocupados, como digo yo también, ayer insistía con esto de la necesidad de hacer, a la luz de la palabra de Dios que usábamos ayer, que era la parábola del hijo pródigo, decíamos, hacer de la Argentina una casa de reconciliación, una casa de fraternidad. Estamos viviendo tiempos de muchísimo enfrentamiento verbal a través de las redes sociales, aquello que Francisco decía, el terrorismo de las redes sociales. Entonces, cualquier situación de conflictividad social, si encima le tenemos que sumar el modo en el que nos vinculamos, que no es solamente una manera, también hacia el contenido, me parece que es algo preocupante. Por eso, lo que yo decía ayer era una descripción de la realidad, que es la realidad del hombre de a pie, de lo que se vive en el país. Y por supuesto que esto tampoco es responsabilidad del gobierno, sino que también hace décadas que la Argentina viene mal. Yo siempre recuerdo a mi abuelo cuando nos decía, bueno, ya ustedes verán un país mejor. Y mi abuelo se murió y pasaron más de 25 o 30 años y la situación sigue siendo más o menos similar, con lo cual entiendo que la responsabilidad de sacar el país adelante es de todos. Y ese fue el mensaje que también quisimos dar ayer. El lema de ayer, de esta fiesta de San Cayetano, fue: con San Cayetano todos hermanos. Con San Cayetano todos hermanos. Yo creo que es hasta revolucionario pensarnos todos hermanos hoy
en un momento en que los argentinos no podemos juntarnos ni para hablar de fútbol. Uh-huh. Sí, no, y lo que sí es novedoso, y yo me imagino que por eso usted hace tanto hincapié en el tema de las cosas que se dicen, lo que es novedoso es la cantidad de agresiones que vienen de parte de la máxima figura del gobierno, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, tenemos todos, y especialmente la clase dirigente, política, empresarial, religiosa también, tenemos una enorme responsabilidad de cómo comunicamos. Digo, yo ayer me lo refería a mi propia persona, y haciéndome una nota, no me acuerdo bien qué medio, me preguntaban si yo tenía diálogo con el gobierno. Le decía sí, porque si yo soy el primero que insiste en que es necesario el diálogo, pero después corto el diálogo con los que piensan de otra manera, o me enojo y cierro la puerta a la posibilidad del encuentro, evidentemente soy muy incoherente e irresponsable. Entonces, creo que la clase dirigente toda, también la clase política, empresarial, religiosa, como dije, tenemos una enorme responsabilidad de cómo comunicamos y cómo nos tratamos, porque nuestro pueblo nos mira. Esto es como una familia. Si el padre es constantemente agresivo con la esposa y con los hijos, y eso habilita que después los demás también se traten mal. Y perdóneme, no quiero ser indiscreto, pero habla tiene posibilidad de charlar, no digo con el presidente, que no sé si lo conoce más allá de lo protocolar, o con alguno de los ministros. Sí, con alguno de los ministros tengo un muy buen diálogo. Uh-huh. Le hago otra pregunta más que tiene que ver con lo que usted dijo ayer. También hizo referencia al tema de la basura, ¿no? Porque a todos nos cayó bastante mal, por lo menos a mí me cayó mal, ¿no? A otros creo que los habrá sorprendido esta afirmación de Laura Alonso, la funcionaria del gobierno de la ciudad, diciendo que hay gente que le gusta revolver la basura. Sí, a ver, en primer lugar, yo soy vecino de la ciudad de Buenos Aires, yo vivo en el barrio de Flores, en la puerta de la casa donde yo vivo hay un contenedor, con lo cual padecemos todos lo que es revolver la basura y dejar todo afuera del tacho. Esto es así, ¿no? Con lo cual creo que el orden de la limpieza es importante. Ahora, me parece que lo que no podemos es estigmatizar y cortar el hilo por la parte más delgada, ¿no? Es decir, hablar de que los que revuelven la basura lo hacen porque les gusta, no. Seguramente lo hacen para buscar algo de comer o algo para revender. ¿Sí? Que es necesario el orden, es verdad, pero también es necesaria la educación y el desarrollo. Y me parece que en todo caso lo que tenemos que plantear es cuáles son las causas de que hemos llegado a que haya gente que se mete en un tacho de basura para sacar algo para comer. Es una locura. ¿Sí? Y no me importa también, esto también es importante, si es vecino de la ciudad de Buenos Aires o si viene de Villa Fiorito. ¿Sí? Digo, son argentinos, son hermanos que la están pasando mal. Y lógicamente, si en otra zona viven muy mal, el tacho de basura de esos vecinos no debe tener cosas más o menos buenas para comer o para buscar. Entonces vienen a otros sectores a buscarlo. Es terrible de lo que estamos hablando. Es hasta pensar que hay tachos de basura que tienen un poco mejor basura que otros. Hay gente que desgraciadamente tiene que acceder a eso para poder tener algo para llevar a la boca. Entonces, estamos en un panorama tan terrible, tan duro, tan delicado, que también las palabras hieren mucho. Y creo que esas palabras lastimaron mucho. Nadie busca la basura porque le gusta. Hay que reconocer también que creo que esta funcionaria después pidió disculpas de las expresiones que tuvo. Sí. ¿Le preocupa que lo vean desde el gobierno o de algunos sectores de la sociedad, quizás los que están más consustanciados con las políticas que implementa este gobierno, lo vean como una suerte de enemigo? Yo creo que, alguna vez cuando lo trataron de enemigo el gobierno de turno, al cardenal Bergoglio, la expresión que usó él fue se equivocan de enemigo, ¿no? Yo creo que se equivocan. Yo en conciencia sé que no soy ni enemigo ni adversario. Yo como pastor intento un mensaje que es para todo el pueblo argentino y que insisto siempre que primero lo paso por mi propia vida. Yo no quiero tener enemigos y no quiero ser adversario de nadie, pero también quiero tener la libertad que a la luz de mi conciencia y del Evangelio pueda decir lo que crea que hay que decir, ¿no? El profetismo y el ser profeta, y esto es algo muy bíblico, bueno, también es esto, el poder anunciar lo que está bien y denunciar lo que está mal. Y aquello que está mal, creo que tenemos que decirlo. Y también tenemos que sentarnos después en una mesa de diálogo para todos responsablemente buscar soluciones. Yo no quiero enemigos, no me siento enemigo ni de este gobierno ni de nadie, pero también tengo una misión y creo que es lo que tengo que hacer. Porque por otro lado, la gente después con la que uno se encuentra en la calle,
Digo, yo gracias a Dios puedo moverme en medios públicos, hoy vengo en el subte, camino un montón y todo, y la gente después a uno le agradece porque pudo decir lo que la gente piensa, lo que muchos piensan. Seguramente hay otros que piensan distinto y los respeto, y está bien, y bienvenida a la diversidad. Arzobispo, soy Esteban Rafele, buen día. Buen día. Usted ayer dijo, más o menos, en tiempos difíciles valoramos todas las formas de trabajo, el empleo formal, los emprendimientos familiares, la economía popular, el reciclado, las changas. Le quiero preguntar cuál es la realidad que recoge la Iglesia en toda esa capilaridad que tiene en los barrios populares. Bueno, en realidad esa frase, ese fragmento, es una copia textual, ahí yo lo cito, de un comunicado que sacó la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal el martes. Pero bueno, en realidad es verdad, nosotros reconocemos que todos los emprendimientos ligados a llevar una mejor calidad de vida de las familias, lógicamente tienen que ser reconocidos. Y es verdad que en la mayoría de los barrios el trabajo es informal, el famoso trabajo en negro, que gran parte de nuestro pueblo lo vive, el tema de las changas, del reciclado, de las organizaciones que la misma población se da en los barrios populares, es muchísima. Esto ya desde hace muchos años, casi diría que tuvo como un gran despertar en lo que significó la crisis del 2001 y que a partir de allí, en muchos barrios, esa economía informal, entre comillas, es la que sigue sosteniendo a las familias. Esa economía tuvo en el último año y medio menos recursos. El Ministerio de Desarrollo Social cortó muchos recursos a organizaciones. La Iglesia pudo suplantar lo que otras organizaciones u organizaciones vinculadas a la Iglesia que manejaban cooperativas y demás, recibían en materia de alimentos y recursos de parte del Estado. Sí, la Iglesia todo lo que la Iglesia pudo seguir sosteniendo lo ha seguido haciendo. Nosotros tenemos una demanda, por supuesto que muy importante, ¿no? Ayer yo hablaba con el párroco de San Cayetano, así en Liniers, de la cantidad de familias que están asistiendo, de los comedores, nosotros todo lo que muchas veces recibimos, siempre es que decir, los curas son pedidos, bueno, no pedimos para nosotros todo lo que recibimos, tanto del Estado como lo que recibimos de ayuda, de solidaridad, etcétera, realmente va para los sectores más pobres y cada vez tratamos de ponerlo todo ahí. Padre, buen día. Federico Gianni le saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hace 3 meses se murió el Papa Francisco. Quería preguntarle qué le significa pasado justamente este tiempo y si ya se puede hablar o mensurar el impacto que dejó su papado. No, yo creo que no. A ver, yo lo decía en esos días, creo que se nos había muerto el padre de todos, el padre de los más pobres, pero también un líder mundial que creo que hoy estamos empezando a revalorizar lo que significó su magisterio los argentinos. Creo que lo que nos queda es concretar tanto que nos ha dicho, tanto que ha escrito, ¿no? Entonces creo que una y mil veces hay que volver sobre su magisterio. Yo estoy proponiendo en algunos sectores de la Iglesia el trabajar lo que se llama una usina Papa Francisco, que es la posibilidad de juntarnos a reflexionar y ver cómo concretamos tantas cosas que hemos desaprovechado, porque mientras él era un líder mundial, nosotros discutíamos si en la foto del presidente de turno con el que estaba sonreía o no sonreía y cuántos minutos más o menos atendía uno u otro. O sea, nosotros nos quedamos en el chiquitaje y queriendo enseñarle a él a ser papa, porque los argentinos sabemos de todo, mientras él a nivel mundial, con su magisterio y con su reflexión, instalaba temas, ¿no? Entonces me parece que nos debemos todavía esa reflexión y van a tener que pasar más que estos 3 meses. ¿Qué tal? Jorge acá, Paulina lo saluda. Ayer estuve cubriendo la jornada con el móvil desde el lugar, conversé con distintas personas que en este caso venían por primera vez a San Cayetano. Quería saber, según su punto de vista, si tal vez ayer hubo más gente que en años anteriores. Me dio la sensación de que sí, de que hubo más gente, porque de hecho la fila, por ejemplo, ¿no? La fila, digamos, lenta, que es la que pasa directamente delante de la imagen, llegaba más allá de la autopista, un poco más allá, como en otras épocas. La misa a la que presidí yo era una misa que estaba absolutamente explotada de gente en la calle. Me dio la sensación de que sí. Y esto lo uno, por un lado, que es verdad que hay una necesidad social importante y mucha gente fue a pedir,
mucha gente fue a agradecer, esto también hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo creo que después de la pandemia todos quedamos absolutamente marcados, también todas las actividades públicas ligadas a la fe. Pero esa fe quedó intocable en las entrañas más profundas del pueblo. Entonces creo que también se empieza a desplegar en San Cayetano, pero también en otros eventos religiosos, una vez más el despliegue de la fe. Y creo que todo eso tiene que ver con la cantidad de gente que vimos ayer. No hay una sola causa. También, a ver, usted decía recién, y lo compartimos porque lo veíamos ayer, gente que fue a pedir, gente que fue a agradecer, y también hubo gente que fue a protestar, ¿no? Porque después hubo una protesta enmarcada en esto. ¿Cómo ve eso? Que de pronto mucha gente, incluso ayer había sacerdotes en Plaza de Mayo que acompañaron a las organizaciones sociales. Sí. Yo digo que San Cayetano es el patrono del pan y del trabajo de todos los argentinos. No tiene una camiseta partidaria, es el santo de todos. Entonces, digo, desde ahí es que mi reflexión, es ahí en el santuario, el hecho político, si quieren, por decirle de alguna manera, es lo que sucede allí. Bueno, digo, para mí el santo es el santo de todos los argentinos, por el pan, por la paz, por el trabajo. Entonces, digo, esa es mi opinión. ¿Qué tal, padre? Walter Garbarino lo saluda. Hace un rato estaban planteando sobre cómo a veces las palabras pueden lastimar en relación a las declaraciones de Laura Alonso, pero también ayer en su homilía hizo hincapié con el hecho de salir del chiquero de las descalificaciones y del odio. ¿Ve con preocupación la escalada de violencia discursiva por parte del gobierno nacional? La veo por parte de todos, no solo del gobierno nacional, pero sí, y la veo con mucha preocupación. Hablé del chiquero porque justamente en la parábola el hijo pródigo termina, después que elige caminos equivocados, termina embarrado entre los cerdos, ¿no? Entonces me pareció que esa imagen era como muy gráfica. Yo creo que sí, por eso, como les decía antes, toda la dirigencia tenemos una enorme responsabilidad de ver de qué manera comunicamos. Yo ayer citaba también al Papa León XIV cuando decía que construimos la paz desde el propio corazón y la podemos medir según las palabras que usamos, pensando en cómo nos tratamos. Entonces yo creo que tenemos todavía mucha cosa pendiente, ¿no? Ayer citaba también en la homilía a San Juan Pablo II cuando decía, sin paz no hay justicia, y no hay justicia sin perdón. Ahora, cuando habla de todos y se refiere también a lo social, ¿tiene miedo a que esto que hoy es una violencia discursiva y un enfrentamiento desde lo verbal termine volcándose en violencia en las calles? A ver, no es que tenga miedo, me parece que si seguimos en este camino no vamos a terminar bien. Espero que no, Dios quiera que no, pero me parece que tenemos que cada uno frenar un poquito el modo en que nos vinculamos y las cosas que decimos. Me parece que eso sí, eso no está bueno. Dios quiera, creo que tenemos un pueblo que es muy pacífico, pero me parece que no está bueno que hagamos de las palabras armas, porque es eso lo que estamos haciendo, usando las palabras como si fueran armas, disparamos más que hablar, ¿no? Y no solamente en lo discursivo, a mí me impresiona a veces el uso de las redes sociales, se destroza a la gente, ¿no? Yo he tenido conversaciones con personas que tienen cierta exposición pública que me han dicho que en algún momento tuvieron que cerrar sus redes sociales porque les resultó insoportable, les terminó quebrando el ánimo, a sus familias. Yo por suerte no tengo redes sociales. A veces, fíjense cómo lo digo, por suerte. Por suerte, sí. Sería interesante igual verlo ahí debatiendo en ese espacio. Arzobispo, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y quisiera finalizar una vez más con lo que fue el lema en el día de ayer y esta fiesta hermosa de San Cayetano, que era con San Cayetano todos hermanos. Apostemos por la reconciliación, apostemos por la unidad, apostemos por el encuentro. Creo que esos son los cimientos para que nuestro país salga adelante. Le mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Abrazo. Dios los bendiga, chao. Igualmente, Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, en la apertura del programa de hoy, me parece que era importante.